Hola a todos y bienvenidos a la clase número 17 del curso de Física Estadística. La clase pasada fue particularmente importante porque pues finalmente ya encontramos los primeros frutos de toda la maquinaria que habíamos estado desarrollando desde que empezamos a ver procesos estocásticos hasta el desarrollo del sólido de Einstein que nos permitió mostrar que podemos, bueno, por un lado, eh, plantear el principio fundamental de la física estadística, bueno, sí, de la física estadística, que lo que nos dice es que en un sistema aislado en equilibrio térmico, todos los microestados son igualmente probables. Entonces vamos a escribirlo una vez más para que quede bien afianzado. Entonces recuerden, en un sistema aislado, recuerdan que esto era muy importante porque solo en este tipo de sistemas podíamos tener la conservación de la energía que nos permitía pues hacer todo el planteamiento que hicimos, ¿no? Eso era muy importante. Entonces recuerden, en un sistema aislado, en equilibrio térmico, que es prácticamente pues, la definición de equilibrio térmico, todos los microestados son igualmente probables. Este es el principio fundamental de la mecánica estadística. Eh, entonces, de hecho, vamos a ponerlo eh, con comillas. Ok, en un sistema aislado en equilibrio térmico, todos los microestados son igualmente probables. Y de aquí entonces habíamos visto que era sensato asociar a la variable que ya conocíamos de termodinámica, a la entropía, con una constante de proporcionalidad multiplicada por el logaritmo natural de este número de microestados. Y recuerden, habíamos planteado no solo que fuera que la entropía fuera el número de microestados, porque recuerden, este es el número de microestados asociados a, por ejemplo, la energía del cuerpo A, ¿no? O el número de cuantos del cuerpo A. O sea, este número de microestados era función, o podíamos encontrarlo, para cada macroestado. Entonces aquí era muy importante tener clara la diferencia entre un macroestado, un microestado. Y entonces lo que habíamos visto es que necesitábamos incluir aquí el logaritmo porque no podíamos, si asociábamos directamente la entropía al número de microestados, entonces la entropía no era extensiva. Entonces, para que la entropía sea extensiva, necesitamos que tener el logaritmo, ¿no? Porque recuerden que cuando teníamos pues dos sistemas que estaban en contacto térmico, el número de microestados era la multiplicación de los microestados de cada uno de los dos cuerpos. Perdona, aquí mis omegas siempre salen muy regulares y temo que se preste a confusión. Ok. Entonces, si aquí recuerden sustituíamos, entonces nos quedaba
el logaritmo de A más el logaritmo de B, cada uno multiplicado por la constante de Boltzmann, y eso hacía entonces que lográramos cumplir el que la entropía fuera una cantidad extensiva, como lo habíamos planteado, como uno de los postulados de la termodinámica. Bueno, entonces esto fue tremendamente importante, lo que vimos en la clase pasada. Y entonces déjenme marcarlo. Lo que fue muy, muy importante de haber utilizado este ejemplo de sólido de Einstein fue ver este análisis, recordarán, en el que teníamos cómo iba cambiando la entropía del cuerpo A y cómo iba cambiando la entropía del cuerpo B y cómo la entropía del total tenía un máximo como por acá. Y esto era como función de la energía, que recuerden que es proporcional al número de cuantas. Entonces esta para acá. Y en este eje teníamos pues la energía del cuerpo B, que era la energía total menos perdón, este es del cuerpo A, menos la energía del cuerpo A. Por eso era importante, estos resultados ocurrían para sistemas aislados, ¿no? Aquí era donde lo explotábamos. Y entonces aquí estábamos graficando la entropía entre KB. Y entonces, lo que habíamos visto a través del análisis de las derivadas, tanto de la entropía del cuerpo A, que sería esta de acá, como el de la entropía del cuerpo B, que era esta de acá, lo que veíamos es que cuando la derivada de la entropía con respecto a la energía era más grande que en el caso de la derivada del cuerpo B con respecto a su propia energía, entonces, rumbo al equilibrio, que era este punto de acá en el que la derivada de la entropía total, esta era la curva de la entropía total. Si esto les confunde, pues regresen al video anterior en el que puse la figura del Schroeder. Entonces veíamos que en ese caso el cuerpo B le daba energía al cuerpo A para irnos acercando a este punto de equilibrio. Y utilizábamos eso entonces para identificar que la temperatura pues la asociábamos de la misma manera que lo habíamos hecho con termodinámica, como el inverso de la derivada de la entropía con respecto a la energía. Entonces esto pues fue súper importante también porque hace consistente una vez más la teoría que estamos desarrollando con lo que habíamos desarrollado de termodinámica. Y entonces ofrecía la posibilidad de encontrar a la energía de un sistema como función de la temperatura, siempre que conozcamos, como en el caso del sólido de Einstein, y reitero, por eso era tan importante haber hecho este ejemplo en particular con este sistema de juguete, si quieren, de Einstein, pero que también vamos a ver más adelante que funciona muy bien dentro de ciertos rangos de temperatura. Después hubo sofisticaciones por parte de Debye, pero es un modelo que es el tipo de modelos que queremos en física, ¿no? Que son modelos que son simples y a pesar de esa simplicidad tienen una riqueza enorme de la fenomenología que logran describir y en qué profundidad logran describirla a cambio de lo sencillos que son. Entonces, en ese sentido, Einstein, pues sabemos, era un genio. Y esto porque les estaba diciendo que entonces lo que queremos es encontrar al número de microestados, también conocido como la multiplicidad, como función de Q, que entonces podemos escribirlo como función de la energía. Entonces aquí en realidad lo que vamos a tener es que es la entropía
como función de la energía, vamos a poder hacer esta derivada y vamos entonces a encontrar a la energía que va a tener el sistema como función de la temperatura. Y para estos sistemas aislados vamos a hacer hoy varios ejemplos de estas aplicaciones que van a ver súper interesantes. Y antes de continuar en esta dirección, o déjenme nada más recordarles, pues las implicaciones que tiene esto en la evolución del tiempo que habíamos dicho al principio de la clase, el que sepamos que existe pues una dirección del tiempo. Y pues en este sentido, una manera en la que podemos verlo es que pues si comenzamos con dos cuerpos que originalmente estaban separados y como en este ejemplo de acá, quizás este tenía 10 cuantos de energía y este 90, ¿no? Y este era el sólido A y este era el sólido B. Entonces así empieza el sistema. Luego los ponemos en contacto, entonces tienen este intercambio de energía. Y entonces sabemos que en equilibrio, y esto lo que quiere decir es, si dejamos pasar suficiente tiempo, entonces el estado que vamos a encontrar más probable, pues es aquel que maximiza la entropía, que era cuando QA eran 60, si recuerdan del ejemplo anterior, ¿no? Este era el sistema que tenía más número de estados, un mayor número de estados que pues se veía acá em, como una gaussiana y que cuando traducíamos, eso era cuando graficábamos el número de microestados, pero que cuando graficábamos la entropía pues tomaba una forma pues, mucho más suave, ¿no? Pero pues seguía teniendo aquí el máximo y era completamente equivalente. Entonces lo que decíamos es que, y este es el enunciado que decimos a favor del paso del tiempo, es que pues sí, podríamos encontrar otra vez al sistema donde QA era el inicial, que eran 10, y QB eran 90, pero pues la probabilidad de que eso ocurriera es bajísima. Entonces, podemos distinguir entre pasado y presente por la evolución que va a tener el sistema. Es decir, porque pues, antes de ponerlo en contacto, seguro lo encontrábamos aquí. Después de ponerlo en contacto, quizás podemos seguirlo encontrando acá, pero es altísimamente improbable. Lo más probable es entonces pues, que el sistema ya se encuentre acá. Bueno, entonces, bueno, y todo esto para decirles que, pues, como decíamos en justo la primera clase, incluso Brad Pitt y la Mona Lisa están deteriorándose, igual que todo en el universo, precisamente por estas cuestiones probabilísticas. Entonces, echarle la culpa a Boltzmann. Ok, entonces vimos que esto se cumplía para el sistema del sólido de Einstein, ¿no? En el que habíamos hecho la aproximación para altas temperaturas y cuando hacíamos esta aproximación, entonces encontrábamos que el número de microestados era E por Q entre N a la N, ¿no? Y de aquí es donde obteníamos que la ecuación que nos da el número de microestados como función de QdA era una distribución, era una función normal. Pero ¿qué pasa si no es un sólido de Einstein? ¿Sigue manteniéndose, cumpliéndose todo lo que vimos? Bueno, pues vamos a ver ahora que ya vimos ese ejemplo
muy específico. Vamos ahora a hacer un tratamiento un poco más general para que vean que esto se sigue manteniendo, pero teniendo en cuenta el ejemplo que hicimos, por si les llega a parecer muy abstracto lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, pues vamos a partir de que el número de microestados es igual a E a la entropía entre la constante de Boltzmann, ¿no? Que esto ocurría por la definición. Entonces vamos a suponer que se sigue cumpliendo esta definición. Y una vez más, pues vamos a tener un cuerpo A y un cuerpo B, que quitamos la barrera que no permitía el paso de energía. Ahora la quitamos y ya tenemos un intercambio de energía que en principio bien puede ser azaroso entre un cuerpo, y otro. Ok, y entonces vamos a escribir a la energía, bueno, la entropía total del sistema. Vamos a escribirlo ahora como función, ya no de Q, ¿no? Porque esos eran los cuantos de energía cuando este es un sólido de Einstein, sino pues directamente con la energía, con cualquiera que sea la forma que puede tomar, del cuerpo A. O sea, este sigue siendo nuestro macroestado, está dado por la energía. Simplemente ya estamos diciendo que no necesariamente la energía va a ser igual a una constante por el número de cuantos de energía, ¿no? Sino es en general cualquier energía que tenga el cuerpo A. Y vamos a seguir el postulado de que va a tender hacia un máximo. Entonces, podemos escribir a la entropía como, pues la entropía, ¿no? Vamos a hacer un desarrollo en series de Taylor. Vamos a tener una entropía en el valor que maximiza la entropía, más, y entonces, pues una vez más, estamos suponiendo que hay alguna forma, tiene esta ecuación de la entropía, tal que existe un valor de la energía. Bueno, aquí lo pusimos con estas mayúsculas, ¿no? Hay un valor para el cual la entropía es un máximo, ¿sí? Entonces nada más estamos pensando que va a existir un máximo y ahora estamos desarrollando alrededor de este valor. Ok. Entonces, sí, tenemos este valor más el término lineal, ¿no? Porque es alrededor de este valor, multiplicado por pues, la primera derivada, que tiene que estar evaluada precisamente en ese valor máximo, ¿no? Más un término cuadrático, y ahí vamos a detener la expansión, ¿no? Entre 2 por ahora pues la segunda derivada de la entropía con respecto a la energía, una vez más evaluada perdón, estoy aquí usando, eh, a ver, para que no haya confusión, si esta es la energía, que la estábamos poniendo con mayúsculas, ¿no? Evaluada en el punto máximo, ¿no? Más términos de orden superior. Muy bien.
Entonces, como estamos suponiendo que estamos en el máximo, y esto es pues la misma aproximación que se hace siempre que estamos cerca de un pozo, es que este término va a ser cero, ¿no? Porque es justo un máximo o un mínimo. Y entonces nos quedamos con el término cuadrático y por eso precisamente el oscilador armónico es un sistema tan utilizado en física, ¿no? Porque es lo que esperamos que se cumpla cerca de un punto de equilibrio. Entonces, pues específicamente tenemos que por estar en el equilibrio, este término, otra vez discúlpenme, este término es cero. ¿No? Que era este término de acá, entonces este término se va. Y vamos a denotar por S' a la segunda parcial de la entropía evaluada en ese punto, ¿no? En el punto máximo. Ok, entonces, la entropía, como función de A, nos va a quedar igual a S, a la entropía evaluada en el punto máximo, más S' por U de A menos U' entre 2. Y esto es aproximadamente, ¿no? Porque despreciamos términos de orden mayor. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar cuánto vale el número de microestados. Entonces, para encontrar el número de microestados, lo que vamos a hacer es dividir entre la constante de Boltzmann y elevar a la E. Entonces, ahora el número de microestados, como función de la energía del cuerpo A, que recuerden es nuestro macroestado, es igual a E a la S, a la entropía evaluada en el punto máximo, entre la constante de Boltzmann, por E a la UA menos U estrella entre 2, multiplicada por la constante de Boltzmann, por la segunda derivada de la entropía. Entonces vean que recobramos lo que habíamos encontrado para el sólido de Einstein, que es que el número de microestados cerca del equilibrio está dado por perdón, esto es al cuadrado, ¿no? Por supuesto. Se me barrió desde acá, pero es este cuadrado, ¿no? Es este término al cuadrado. Por eso reconocemos que esta es una gaussiana. Y esta es la constante que habíamos llamado el omega max, ¿no? Es el número máximo de microestados que vamos a tener. Donde la varianza de la función normal está dada por menos la constante de Boltzmann dividida entre S'. ¿Sí? Esta es la varianza. Y entonces pues ya mostramos que el resultado que obtuvimos para el sólido de Einstein, que quizás les pudo haber parecido un poco caprichoso, en realidad es un resultado general de suponer que estamos cerca del equilibrio.
Entonces, siempre que estemos cerca del equilibrio, el número de microestados va a estar dado por una distribución o una función normal. Ese es el resultado súper importante que tenemos que rescatar de este análisis, donde las fluctuaciones, ¿no? El ancho de esta función va a estar dada por, ahora sí esto va a depender de los detalles del sistema, porque va a depender de la segunda derivada de la entropía con respecto de la energía. Que como recordarán de su curso de termodinámica, pues está relacionado con el calor específico. Muy bien, entonces esto era muy importante reconocerlo. Y antes de avanzar, quisiera hacer énfasis en una cuestión de este análisis que habíamos hecho del sólido de Einstein, que es importante. Y es el siguiente. Vean que la entropía del cuerpo A es menor que la entropía del cuerpo A en equilibrio. Aquí cuando empezamos, ¿no? Si dijimos que empezábamos como por acá. Al mismo tiempo, la entropía del cuerpo B es más grande que la entropía del cuerpo B cuando el sistema estaba en equilibrio. Entonces vean que el haber llegado a este estado tiene un costo en el sentido de que, bueno, y viceversa si hubiéramos empezado por acá. La entropía del cuerpo B habría subido, pero la entropía del cuerpo A habría bajado para que la entropía total se maximizara. Entonces lo que podemos decir es que la entropía del total es más grande que la entropía inicial. Esto es en equilibrio, ¿no? Entonces, en equilibrio, la entropía total, si vamos a llamarle primada, ¿no? Esta sería S', ¿no? La entropía después de que se llevó a cabo el contacto, entonces suponemos que estaba aquí, es mayor que pues, la entropía del sistema total antes del equilibrio termodinámico. Aquí, antes de que estuvieran en contacto, estas dos tenían esta entropía, por ejemplo, que es menor que la entropía en equilibrio. Y viceversa si estuviéramos acá, ¿no? Es decir, más bien igual si estuviéramos acá. La entropía del sistema es menor a la entropía que van a tener acá. Y debe cumplirse una de las siguientes dos condiciones. Que la entropía de A después del contacto es mayor que la entropía de A antes del contacto y que la entropía de B es menor que la entropía de B antes del contacto. Entonces eso correspondería, este caso correspondería a haber empezado por acá, ¿no? No, perdón, al revés. Sí, porque la primada es en equilibrio, ¿no? Entonces, sí, la entropía de A en el equilibrio es mayor que la entropía de A inicial y la entropía de B en equilibrio es menor que la entropía B antes del contacto. Entonces pasa esto o el escenario de este lado, ¿no? Que la entropía de A prima sea menor que la entropía que tenían antes del contacto, que sería pues como este caso de aquí, ¿no? La entropía de A sería menor que la entropía que tiene A en la configuración de equilibrio
y la entropía de B es mayor en el equilibrio termodinámico al momento del contacto, o más bien, bueno, después del contacto, es mayor que la entropía de B cuando no estaban en contacto. ¿Sí? Entonces, es muy importante que entiendan a partir de esta gráfica pues, estos escenarios. Que pues precisamente tiene que ver con que un cuerpo que estaba más caliente se enfríe cuando está en contacto con otro que estaba a una temperatura más baja. Entonces eso hace que su entropía disminuya, que es lo que estaría pasando, le estaría pasando al cuerpo A si hubiéramos empezado en esta dirección, ¿no? Y viceversa, el cuerpo que estaba a una temperatura más baja, al ponerse en contacto termodinámico con el cuerpo a una temperatura mayor, va a aumentar necesariamente su entropía. Y la combinación, lo que gana, por ejemplo, aquí el cuerpo B, lo que ganó al ir en esta dirección, y el cuerpo B lo que perdió, la suma de esos dos es tal que la entropía siempre tiene que aumentar. E igual para este lado, ¿no? Los cambios en las entropías de cada uno de los cuerpos tienen que ser tal que la entropía aumente. Muy bien, ese era un punto muy importante. Muy bien. Entonces, para resolver el siguiente grupo de ejercicios y de estos problemas físicos, vamos a seguir en todos los casos los siguientes pasos. Primero, vamos a encontrar a la entropía como la constante de Boltzmann por el logaritmo del número de microestados. Este va a ser el paso número 1, ¿no? O lo que vamos a tener en mente. Para utilizarlo, necesitamos haber encontrado a la multiplicidad como función de la energía. Una vez que la tenemos para el problema específico, vamos a calcular la temperatura o el inverso de la temperatura como la parcial de la entropía como, con respecto a la energía. Y finalmente, de aquí vamos a poder despejar a la energía como función de la temperatura. Entonces, procesenlo un momento. Estos son los pasos que vamos a seguir para encontrar a la energía. Muy bien. Recordando que, entonces aquí hay que tener en mente que el sistema es cerrado. Es decir, la energía es constante. A diferencia de qué? A diferencia de que, y esto lo vamos a ver ligeramente más adelante, tuviéramos a nuestro sistema, déjenme hacerlo un poquito más chico, tuviéramos a nuestro sistema relativamente pequeño en contacto con un sistema muchísimo más grande, con el cual está intercambiando energía, y que este sistema es tan grande que la temperatura es constante a pesar de la energía que le puede estar dando a este cuerpo. Entonces recuerden que en este ejemplo lo que veíamos es que precisamente rumbo al equilibrio termodinámico, la temperatura de los dos cuerpos cambiaban porque recordarán, esto lo encontramos también en la clase pasada, que la temperatura
iba a ser proporcional a la energía, que a su vez es proporcional a Q. Entonces, cuando decimos que aquí el cuerpo A está aumentando el número de unidades que tiene, que además pues es sensato, ¿no? Mientras más energía tiene, su temperatura va aumentando. Y viceversa, ¿no? Aquí el cuerpo B se va enfriando, tiene menos energía y su temperatura está disminuyendo. Entonces, a diferencia de ese caso en el que los dos cuerpos tenían más o menos el mismo número de osciladores, o si quieren no el mismo número, pero del mismo orden, si tenemos uno que es infinitamente más grande que el otro, cuando este cuerpo intercambia energía con este más pequeño, su temperatura no va a cambiar y de hecho lo que va a hacer es fijar la temperatura de este cuerpo a su misma temperatura. Y sin embargo, aquí vamos a poder calcular entonces pues cuál es la energía que va a tener este cuerpo cuando lo ponemos en contacto con un reservorio de temperatura. Entonces todo esto se los anticipo nada más para que puedan contrastar con el caso que estamos viendo actualmente, en el cual simplemente suponemos que el cuerpo en cuestión, que sería tiene, tiene una energía constante. Entonces aquí la temperatura no va a ser constante, pero la energía sí. Bueno, y pues antes de continuar, vamos a plantear un principio muy importante, que es el principio de ergodicidad. Pues en este principio vamos a pensar, para ilustrarlo, que tenemos un sólido de Einstein que tiene, vamos a pensar que tiene 3 osciladores, ¿no? El 1, 2 y 3, y solo tiene 2 unidades de energía. Entonces, en este caso, la energía es constante y como hicimos anteriormente, pues podemos enumerar cada uno de los estados en los que va a estar el sólido. Entonces, N es 3, Q es 2 y estos serán todos los posibles estados. Que eran 6 porque esto era igual a 2 más 3 menos 1 factorial entre 2 factorial por 3 menos 1 factorial. Y pues esto era 4 factorial. 4 factorial entre 2 factorial por 2 factorial. Y esto era 4 por 3 por 2 entre pues 2 por 2. Y entonces pues esto era 6, ¿no? Entonces, pues sí, es consistente con la fórmula que habíamos obtenido. Ok, nunca está de más siempre repasar que lo que estamos obteniendo es autoconsistente. Ok, ahora, entonces, regresando al principio de ergodicidad. Lo que nos dice este principio es que dada una energía constante, como la tenemos aquí, el sistema va a pasar el mismo tiempo en cada uno de estos estados. ¿Sí? Entonces, el tiempo que quieran que sea esto, un femtosegundo en cada uno de ellos, ¿no? Pero lo importante es esta suposición, que dada una energía constante, el sistema, si lográramos asomarnos, si pudiéramos medir
exactamente cuál es el sistema cuántico en el cual se encuentra el sistema, veríamos que a veces se encuentra aquí, a veces acá, etcétera, pero siempre la probabilidad de que lo encontremos en cualquiera de ellas es igual. Y eso es equivalente a decir que el sistema pasa la misma cantidad de tiempo en cada uno de los estados, de los microestados que corresponden a tener la misma energía. Entonces, este principio, como se escribe, es que el tiempo que pasa un sistema en cada microestado dada una configuración, dada una energía, constante, es el mismo. Y por lo tanto, si la probabilidad de encontrar al sistema en alguno de los estados o en un conjunto de los estados es proporcional al tiempo que pasa en esos estados. Y la consecuencia de esto es que, como habíamos dicho, un ensamble, si a esto le llamamos un ensamble, esto es todas las posibles configuraciones que tiene el sistema para una misma energía, el promedio del ensamble va a ser igual al promedio temporal. Entonces, como consecuencia, es que un promedio de un ensamble, donde, como les digo, el ensamble es pues toda la configuración de toda la colección de posibles configuraciones que tienen la misma energía. El promedio de un ensamble es el promedio temporal. Y esto es importante porque, como hicimos ya en varios de los ejemplos, estamos pensando que hacemos un experimento y en este experimento estamos midiendo a distintos tiempos las distintas cantidades de un sistema, como por ejemplo, cuál va a ser la energía que tiene este sistema cuando lo ponemos en contacto con otro sistema. Entonces ahí tácitamente estábamos suponiendo precisamente este principio de ergodicidad, que es que el promedio de un ensamble es el promedio temporal. Y lo mismo para cualquier otra cantidad física, ¿no? No nada más el promedio, sino la varianza o cualquier otra cantidad que tengamos en el sistema. Ok. Entonces, al tipo de ensamble que construimos como este, en el cual la energía es constante, le vamos a llamar el ensamble microcanónico. Y todos los ejemplos que vamos a ver a continuación son de este ensamble microcanónico. Entonces, como primer ejemplo, vamos a hacer el modelo simple de espines. Entonces vamos a suponer que tenemos partículas con spin 1/2 colocados en un arreglo ordenado, ¿no? Por ejemplo, puede ser pues un arreglo en el que conocemos la posición de cada uno de los espines. Entonces, esto puede ser bidimensional, tridimensional, como sea, pero en el que sabemos exactamente, en el que los espines no se están moviendo del lugar. Y entonces, lo que tenemos es
que cada uno bueno, tenemos asociado a esto o aunado a esto, tenemos un campo magnético y vamos a suponer que este campo magnético, ya habíamos hablado en algún momento de este ejemplo, está apuntando hacia arriba. Y vamos a suponer que cada spin puede o apuntar para arriba en la dirección del campo, alineado al campo, o hacia abajo en la dirección opuesta, ¿no? En realidad podrían tener un ángulo, pero eso daría una torca que haría que se alinee en dirección paralela o antiparalela. Entonces, pues cada spin va a tener asociada una cantidad que nos dice, o cada átomo va a tener una cantidad asociada que nos dice si el spin está alineado con el campo, o sea, si está paralelo o antiparalelo con el campo. Y entonces, la energía, vamos a pensar que cada uno de los spines no interactúa con ningún otro spin, y entonces por eso no nos importa si son 2 o 3 dimensiones o cuántos vecinos cercanos tienen, sino únicamente nos importa que no cambian de lugar, de modo que podemos saber cuál spin está en cada una de las dos posibles orientaciones. De modo que entonces la energía asociada a un spin que está antiparalelo al campo, y en ese caso sería así. Esto vamos a decir que tiene una energía asociada mu por la magnitud del campo. Y si el spin está paralelo al campo, va a tener asociada una energía menos E, que es igual a menos mu por B. ¿No? Entonces, en general, los spines reducen su energía cuando se alinean al campo. Pero, y entonces esta ya es una pregunta que podríamos plantear, si ese es el caso, ¿por qué no todos los spines están orientados al campo? ¿Por qué no todos están en la misma dirección, es decir, orientados paralelamente al campo, ¿no? Y la razón es porque esto solo ocurre a temperatura cero. ¿Sí? La entropía de este sistema es cero porque solo hay una configuración que pueden tener de esta manera. Entonces, ahorita vamos a resolver precisamente cuál es la temperatura o cómo podemos obtener la temperatura de este sistema. Pero hacia allá vamos. Ok, entonces, como les decía, si consideramos que cada spin únicamente interactúa con el campo y no con los otros spins, entonces la energía total del sistema es la suma de las energías, y esa suma de las energías es igual al número de spins que están orientados al campo, multiplicado por la energía que tengan, que es pues menos epsilon, más el número de spins que estén orientados antiparalelos al campo con energía epsilon. Pero si el número de spins es fijo y es n, entonces pues n es igual a cualesquiera que estén hacia arriba más cualesquiera que estén hacia abajo. Y entonces podemos sustituir aquí, ¿no? Y es justo lo que hacemos. A ver, entonces aquí tenemos menos e por el número de spins viendo hacia arriba, más n menos el número de spins viendo hacia arriba por epsilon. Y esto es n epsilon menos 2 veces
n de los que están viendo hacia arriba por epsilon. Ok. Y entonces ahora podemos preguntar, déjenme moverlo un poquito para arriba, porque me es más fácil escribir así. Podemos preguntar, ¿cuál es la multiplicidad sí, o sea, cuál es el número de microestados asociados a tener en un número n de spins alienados al campo? Entonces, esta cuenta ya la hicimos, ¿no? Vamos a tener, ¿no? Como recuerden que no nos importa realmente cómo están ordenados estos spins, ¿no? Es decir, no cómo están ordenados, sino digamos, el orden espacial, si son 2 o 3 dimensiones o lo que sea. Entonces, podemos colocarlos en principio pues alineados de esta manera, ¿no? Como en una misma fila. Entonces, pues vamos a tener esta secuencia de spins, algunos hacia arriba, algunos hacia abajo, etcétera, ¿no? Y entonces, pues este problema se parece a los que estuvimos analizando con el sólido de Einstein, ¿no? Solo que aquí, la diferencia, perdón, déjame cambiar esto, en el sólido de Einstein teníamos, esto ya enloqueció, ¿no? Teníamos, o lo habíamos representado la multiplicidad con una serie de cuantos de energía y estas barreras que nos delimitaban cuáles eran los osciladores. En este caso, los objetos que tenemos que ordenar únicamente son el número total de spins, ¿no? Que sería como toda esta colección, de los cuales tenemos un número n hacia arriba que son iguales y otro número n hacia abajo que son iguales. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues veríamos toda la manera en la que podemos, o cuáles son las maneras en las que podemos ordenar estos objetos dado que el número de spins viendo hacia arriba es fijo y por lo tanto el número de spins viendo hacia abajo es fijo. Entonces nada más los puse de esta manera para que no se hicieran bolas de si el hecho de estar ordenados así como en 2 o 3 dimensiones cambiaría el argumento. Y pues no lo cambia precisamente porque estamos considerando que no hay una energía asociada a la interacción entre los spins, sino únicamente cuántos están viendo hacia arriba y cuántos están viendo hacia abajo. De modo que pues la multiplicidad de tener n spins hacia arriba, esto tenemos un número n total de objetos, de los cuales n viendo hacia arriba son iguales y n viendo hacia abajo son iguales, pero n viendo hacia abajo es n menos n viendo hacia arriba. O alineados paralelamente con el campo. Entonces, sabemos que este es los microestados asociados y por lo tanto la entropía es la constante de Boltzmann multiplicada por el logaritmo de este número de microestados. Y esto es la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de esto, ¿no? Y nada más por simplicidad, déjenme llamarle al número de spins alineados paralelamente con el campo N1 y aquellos alineados antiparalelamente como N2, para que sea más fácil la escritura. Entonces esto es N1 factorial por N menos N1 factorial. Ok, y entonces ahora aplicamos la aproximación de Stirling.
y la aproximación sin el factor de raíz de 2πn, de modo que en general vamos a usar que el logaritmo natural de un número m factorial lo vamos a aproximar por m logaritmo natural de m menos m. Entonces esta era como la aproximación de Stirling, que funcionaba bastante bien cuando m era mayor que 100. Entonces, aplicando la aproximación de Stirling a cada uno de estos términos de acá, vamos a tener que la entropía es la constante de Boltzmann multiplicada por n multiplicada por el logaritmo natural de n menos n menos n de los que están paralelos al campo por el logaritmo natural de n1 menos n1 más n menos n1 por el logaritmo natural de n menos n1 menos n menos n1. Lo único que hicimos fue aplicar Stirling a cada uno de los elementos y estos pues están en el denominador, ¿no? Entonces lo que hicimos fue logaritmo natural de n factorial menos logaritmo factorial de n1 menos logaritmo natural de n1 factorial menos logaritmo natural de n menos n1. Ok, entonces vean que este término se va a ir con este término, porque tenemos aquí un signo menos y nos da un signo más. De igual manera, este n1 se va a ir con este n1 porque tenemos este signo menos y este signo menos. Entonces vamos a escribirlos sin esos términos. Déjenme mover esto. Entonces esto es la constante de Boltzmann por n por el logaritmo natural de n menos n1 por el logaritmo natural de n1 más vamos a dejarlo aquí en el paréntesis, ¿no? Más n por el logaritmo natural de n menos n1. Entonces ya pusimos este, menos n1 por el logaritmo natural de n menos n1. Sí, nada más lo escribimos sin estos cuatro términos. Ok, entonces lo que vamos a hacer a continuación es hacer un cambio de variable. Y para esto vamos a notar que de la expresión que teníamos de la energía total, acá, entonces vamos a reescribirla acá abajo. Teníamos que la energía era igual a n epsilon menos 2n1 epsilon. Y esto entonces, si dividimos de ambos lados por n epsilon, tenemos que u entre n epsilon es igual a 1 menos 2n1 entre n, ¿no? Aquí nada más hicimos esa división. Y vean que
si el número de partículas que está mirando hacia arriba, que está paralelo al campo, es exactamente la mitad, si n1 fuera igual a n entre 2, entonces esta cantidad sería 0, ¿no? Porque aquí al sustituir tendríamos n y con el 2 esto daría 1 y aquí sería 1 menos 1 y es 0. Entonces, esta cantidad de aquí es una medida de qué tan lejos o cerca estamos de la mitad. De que n1 sea exactamente n entre 2. Entonces vamos a llamarle a esa cantidad x. Vamos a definir esta cantidad como x. En analogía con lo que hicimos cuando teníamos los dos sólidos de Einstein, que también hacíamos, recuerdan, esta variable, que lo que hacía era desplazar el número de microestados a cero, ¿no? Entonces lo que veíamos eran las desviaciones con respecto al valor que pensábamos en el cual tendría que estar centrada la distribución. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Como aquí en este caso no hay nada que rompa la simetría entre tener un spin hacia arriba o tener un spin hacia abajo, pues lo que esperamos es que pues en promedio la distribución esté centrada precisamente en n entre 2. Entonces, por eso hacemos ese cambio de variable que va a ser el resto de nuestros cálculos más sencillos. Y ahora, con ese cambio de variable, notamos que 1 menos x entre 2, entonces aquí nada más, si pasamos la x para acá, esto para acá y luego dividimos entre 2, esto nos da n1 entre n. ¿Sí? Esto es nada más pues una consecuencia de esta nueva definición que vamos a usar más adelante. Y de manera análoga, podemos mostrar que 1 más x entre 2 es igual a 1 menos n1 entre n. ¿Sí? Esto es nada más, tras una manipulación algebraica, pueden mostrar que esto es cierto. Entonces vamos a, nada más recuerden que ya demostramos esto, porque lo que vamos a hacer es manipular esta expresión que habíamos encontrado de la entropía en términos de esta nueva variable. Y vamos a realizar estas sustituciones, ¿sí? Y vean que es muy similar a lo que hicimos cuando teníamos los dos sólidos de Einstein. Ahí todavía no estábamos calculando la entropía porque estábamos calculando primero el número de microestados, pero en el fondo estamos haciendo lo mismo, nada más que con respecto al logaritmo natural del número de microestados, y por lo tanto también pues, vamos a encontrar a la entropía como función de la energía a través de estos cambios de variable. Bueno, entonces vean que la ecuación, lo que encontramos para la energía, ¿sí? Perdón, para la entropía, esta ecuación de aquí, ahorita vamos a ver que podemos escribirla de la siguiente manera. Bueno, sí, S sobre KB, o sea, únicamente el logaritmo natural del número de microestados. Vamos a mostrar que esto podemos escribirlo como, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, recuerden que nos da esto de aquí. Déjenme borrarlo para que tengamos más. Bueno, no, mejor vamos a dejarlo ahí. Y más bien vamos a escribir esto abajo. Entonces, lo que queremos mostrar entonces es que la entropía dividida entre
la constante de Boltzmann, podemos, bueno, que es igual al logaritmo natural del número de microestados, podemos escribirla como menos n por n1 entre n por el logaritmo natural de n1 entre n más 1 menos n1 entre n por el logaritmo natural de la misma variable, ¿no? Que es 1 menos n1 entre n. Vamos a demostrar que se puede escribir de esta manera, ahorita lo vamos a hacer explícitamente, y lo vamos a hacer de esta manera porque entonces, ya que lo tenemos así, podemos sustituir estas nuevas variables que definimos, ¿no? Esta y esta de acá. Entonces, ese es el objetivo, hacia allá vamos. Entonces, pues vamos a demostrar, como les decía, que esto es igual a esto. Entonces, pues vamos a hacerlo. Y de hecho, pues creo que la manera más sencilla es hacerlo al revés. Vamos a partir de aquí y vamos a ver que esto, que si expandemos estos logaritmos y todas estas expresiones, vamos a recobrar esta expresión que teníamos acá. Ok, entonces, pues lo primero que hacemos es notar que este logaritmo es, si desarrollamos, es el logaritmo de n menos n1 entre n. Y esto, a su vez, es pues, logaritmo natural de n menos n1 menos el logaritmo natural de n. ¿Sí? Ok, entonces, pues vamos a desarrollar estos términos. Entonces, pues vamos a seguir, ¿no? Esto es menos n que multiplica a n1 entre n por el logaritmo natural de n1 menos el logaritmo natural de n. Ajá. Ok, esto era acá. Así. ¿Dónde íbamos? Sí, aquí. Más. Entonces acá era n por n menos n1 por todo esto de acá, ¿no? Porque era esto que teníamos. Entonces, vamos a ponerlo así. Ok, entonces, por supuesto, las n's se van. Y, a ver, entonces nos va a quedar n1 por el logaritmo natural de n1 menos n1 por el logaritmo natural, perdón, todo esto es menos, ¿verdad? Este menos que teníamos acá. Menos el logaritmo natural de n, más n por el logaritmo natural de n menos n1, menos n por el logaritmo natural de n, menos n1 por el logaritmo natural de n menos n1, más n1 por el logaritmo natural de n. Ok, cerramos paréntesis. Entonces, este término se va con este término. Entonces nos quedan 1, 2, 3,
4 términos y a ver si nos cabe acá. Sí, ok, entonces teníamos n logaritmo natural de n. Sí, y acá está, ¿no? Lo teníamos acá con signo más y aquí está signo menos, pero con este signo menos, pues recobramos este. Luego aquí teníamos menos n1 logaritmo natural de n1 y aquí está menos n1 logaritmo natural de n1. Entonces, a ver, este ya está y este ya está. Luego tenemos n mayúscula logaritmo natural de n menos n1, todo positivo. Y aquí está, ¿no? N, logaritmo natural de n mayúscula menos n1. Entonces, este también está. Y finalmente nos faltaba este, ¿no? Que es menos n1, logaritmo natural de n menos n1. Y este tenía signo más, ¿no? Por este signo de acá. Este con este signo menos nos da signo más. Ok, entonces con eso mostramos que esta expresión es equivalente a esta y aquí pues nada más fue álgebra, ¿no? Esto nada más fue talacha, pero vale la pena que así a ojo vean que cuando tengan una expresión de este tipo, pues conviene expander porque entonces se pueden manipular y el término común del logaritmo que se esté multiplicando va a salir y en fin, todos los trucos que hemos estado haciendo últimamente. Entonces, ok, entonces ya que mostramos que esto es así, vamos a escribir entonces a la entropía. Déjenme acercarme más porque si no, cada vez empiezo a escribir más grande. Ok, entonces, entonces esto es la entropía entre la constante de Boltzmann. Vamos a sustituir ahora en x. Entonces ahora vamos a poner explícitamente que es función de x. Entonces es igual a menos n que multiplica a 1 menos x entre 2 por logaritmo natural de 1 menos x entre 2 más esta expresión que es 1 más x entre 2 por el logaritmo natural de 1 más x entre 2, ¿no? Pues, ¿qué sigue? Sigue calcular ahora la temperatura. Y eso lo vamos a hacer pues de la siguiente manera. Entonces recuerden que 1 entre la temperatura es igual a la parcial de la entropía con respecto a la energía. ¿Sí? Y esto es a volumen constante. Ok, vamos a escribir esto de modo que nos quede la derivada con respecto a nuestra variable x, que es la que tenemos ahora. Entonces, esto es igual a la parcial de s con respecto a x, todo esto a volumen constante, por pues la parcial de x con respecto a la energía. Y entonces vamos a regresar acá a la definición que teníamos de x. Acá está. Entonces, esta derivada nos va a quedar únicamente 1 entre NE, ¿no? Si aquí derivamos la parcial con respecto a u, pues aquí nos queda nada más la parcial, perdón, nos queda 1 y esta es una constante, ¿no? N por epsilon.
en donde recuerden que epsilon era, acá está, ¿no? Era el magnetón de Bohr por la magnitud del campo magnético. Entonces, no pierdan eso de vista. Ok, entonces esto es la parcial de la entropía con respecto a X por 1 entre n por epsilon. Ok, entonces ahora pues vamos a tomar esta derivada. ¿Qué les parece? Aunque se ve muy complicada, en realidad es increíblemente sencillo, ¿no? Entonces, la parcial de S con respecto a X va a ser igual a pues menos KBN. Por, y ahora vamos a tener por la derivada de pero la derivada de este término es exactamente 1 entre esto, y nada más sobra un menos un medio, ¿no? Entonces aquí vamos a tener menos un medio, luego más por la derivada de que va a ser el logaritmo natural de 1 menos x entre 2 por la derivada de entonces va a quedar aquí otra vez menos esto, o bueno, vamos a ponerlo explícitamente, ¿no? Esto era más, y esto por menos un medio, más lo mismo, ¿no? De este lado va a ser por la derivada de pero justamente la derivada de esto es 1 entre esto, entonces eso queda 1 multiplicado por la derivada de lo de aquí adentro, que es un medio. Entonces aquí nos queda un medio, que de hecho se nos va a ir con este de acá, más que es logaritmo natural de 1 más x entre 2, por la derivada de que es un medio. Y pues esto va a quedar, podemos sacar un medio de ambos factores. Entonces va a quedar menos KBN entre 2, que multiplica a el logaritmo natural de, bueno, aquí tenemos un signo menos, ¿no? 1 menos x entre 2 más el logaritmo natural de 1 más x entre 2. Y pues con este signo menos, este se transforma en más, este se transforma en menos. Ven que aquí vamos a tener logaritmo natural de 1 menos x menos logaritmo natural de 2. Y aquí vamos a tener logaritmo natural de 1 menos x más logaritmo natural de 2. Entonces, esos se van a cancelar. Y esto queda entonces simplemente la constante de Boltzmann por n entre 2 por el logaritmo natural de 1 menos x entre 1 más x. De modo que ese era este término. Entonces, el inverso de la temperatura es igual a KB, o sea, todo esto multiplicado por 1 entre n. Entonces, aquí se van las n's y acá queda 2 epsilon por el logaritmo natural de 1 menos x entre 1 más x. Y ahora simplemente lo que hacemos
es sustituir a x por u entre n epsilon. Entonces, si hacemos esto, nos queda que 1 entre la temperatura es igual a k de Boltzmann entre 2 epsilon por el logaritmo natural de 1 menos u entre n epsilon entre 1 más u entre n epsilon. Pero recuerden que lo que estamos buscando es a la energía como función de la temperatura. Entonces de aquí querríamos despejar cuánto vale la energía. Y esto se puede hacer a través de otra manipulación algebraica. Esa no la voy a hacer yo, se las voy a dejar de tarea. Pero pueden mostrar que de aquí la energía entre n epsilon es igual a menos la tangente hiperbólica de epsilon entre kt. Y como les digo, esto es nada más una manipulación algebraica para pasar de aquí a acá y lo van a hacer ustedes de tarea. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? ¿No? Esto, recuerden, nos está dando la energía del sistema que está compuesto por la suma de las energías individuales de la interacción de cada uno de los espines con el campo. Ok, entonces pues para ver qué quiere decir, recordemos cómo se ve la gráfica de la tangente hiperbólica de una variable. Vamos a llamarle y. Pues como función de y. Y esta pasa por 0. Es cuando mucho 1 y hace algo de este estilo. Uy. A ver, déjenme volverlo a hacer a ver si me sale más bonito. Espérame. Ajá. Esto va a ser algo que se satura. Aquí baja. Ándale, algo así. Entonces acá también se va a saturar. Este es menos 1 y este fue 1. Entonces acá también esto se satura, ¿no? Esa es esta función. De modo que, bueno, aquí tenemos un signo menos. Entonces, si graficamos ahora a la energía entre el número de spins por epsilon contra nuestra variable, que es E entre kt, no por... espérenme, porque es que conforme me voy acercando al pizarrón, se va haciendo más difícil dibujar derecho. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Ok, entonces vamos a tener u entre n epsilon graficada contra e entre kt. Y recuerden que tenemos este signo menos. Entonces, pues esta curva se va a voltear. No vamos a tener valores de temperatura negativa, entonces nada más vamos a tener el comportamiento de acá, ¿no? De la curva. Y esto se va a ver algo de este estilo. Y esto es llega asintóticamente a menos 1, ¿no? Es nada más este lado de la curva, pero volteado por este signo menos.
Ok, y entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Fíjense que si la temperatura es baja, em, bueno, en realidad si KT, ¿no? Porque tenemos que comparar la temperatura contra qué, pues no comparamos realmente la temperatura, sino la temperatura multiplicada por la constante de Boltzmann comparada con la energía de interacción, que era esta epsilon. Entonces, si KT es mucho menor que epsilon, pues entonces estamos en este régimen de epsilon entre KT mucho mayor que 1, ¿no? Entonces estamos por acá. Entonces, para temperaturas bajas, que sería entonces este lado de la curva, lo que esta gráfica nos está diciendo es que todos los espines están alineados con el campo. ¿Sí? Porque esta, vean, es la energía del sistema normalizada por el número de espines y por la energía de interacción. Entonces, si todos los espines están viendo hacia arriba, esta energía o están alineados con el campo, entonces la energía total del sistema normalizada nos va a dar -1. Y por el contrario, si la temperatura es alta, entonces si la temperatura es alta, otra vez, si KT por la temperatura es grande con respecto a esta energía, entonces nos acercamos a este punto de acá, en el cual la energía es cero. Y la energía es cero porque en este régimen de alta temperatura, eso lo que quiere decir es que tenemos en promedio el mismo número de spins viendo hacia arriba que viendo hacia abajo. Eh, pero en realidad, uno en un experimento no mide directamente la energía como lo que tenemos acá, sino otras cantidades. Por ejemplo, en este caso específico se mide la magnetización, que es la respuesta magnética del material al que se le aplique el campo magnético. Y recuerden, este es el equivalente, por ejemplo, de la polarización, en el cual aplicamos un campo eléctrico y pues los dipolos dentro del material se reorientan, dando lugar a un campo eléctrico propio del material, de modo que el campo eléctrico que uno mide pues es la combinación de esos dos. Hay técnicas con las que se puede medir esta magnetización con muchísima precisión, eh, pero pues lo importante es que esta es la cantidad que se mide y va a ser igual al dipolo magnético, a mu, multiplicado por la cantidad de espines que estén en dirección del campo magnético menos aquellos que están antiparalelos al campo magnético. Pero justamente esta cantidad de aquí es algo que calculamos. Y esto es menos la energía entre epsilon. Es decir, la magnetización es igual a n veces la tangente hiperbólica de mu por la magnitud del campo magnética dividida entre la constante de Boltzmann por la temperatura. Y entonces podemos ahora sí meterle números porque en el caso en el que las partículas de spin 1 medio que estamos contemplando sean electrones, mu va a ser el magnetón de Bohr y eso es igual a la carga del electrón multiplicada por la constante de Planck dividida entre 4pi por la masa del electrón. Y esto es aproximadamente, esto está mal, esto no es por 10 a la menos 27, sino por 10 a la menos 24 joules por Tesla, perdón. Y esto podemos escribirlo en términos de electron volts. Y esto es 5.8 por 10 a la menos 5 electron volts por Tesla.
Y en estos experimentos el campo magnético es del orden siempre de teslas. Entonces podemos saber cuánto vale mu por la magnitud del campo magnético, y eso está en unidades de energía, porque ya deben empezar a acostumbrarse que aquí siempre vamos a tener cantidades comparables con KT, que tiene unidades de energía. Y esas cantidades, KT a temperatura ambiente, ya les había dicho que es importante que lo tengan presente, es siempre del orden de un cuarentavo de electrón volt. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es pues comparar este KT con esta energía típica. Y esta energía típica pues es bastante más pequeña, ¿no? Por este factor de 10 a la menos 5, que un cuarentavo de electrón volt. Por lo tanto, podemos decir que estamos en un régimen de alta temperatura. ¿Sí? Esto está mal. Esto quiere decir que KT es mucho mayor que mu beta. Entonces eso determina que estamos en este régimen de altas temperaturas. Y recuerden, entonces teníamos que la magnetización es igual a esta cantidad, en donde este es un número muy pequeño, ¿no? Precisamente por estar en este régimen. Y en ese caso, la tangente hiperbólica de x, cuando x es muy pequeño, es del orden de x. Entonces la magnetización que vamos a medir va a ser del orden de, donde aquí sustituimos esto que tenemos acá está, y nos queda una mu cuadrada. Y esto, lo importante es que es proporcional a 1 entre la temperatura. Y al hecho de que la magnetización escale como 1 entre T para temperaturas altas, se le conoce como la ley de Curie. Y es válida, como les digo, para temperaturas altas. Y esto lo podemos ver en datos experimentales. Este es de un artículo experimental de 1978. Aquí midieron la magnetización y se ve que la ley de Curie, noten que aquí esto es 1 entre T. Entonces esperamos que el acuerdo entre la teoría y el experimento funcione para esta parte de la gráfica, que correspondería a temperaturas altas. Y estos puntos son los datos experimentales. Esta es la tangente que obtuvimos y esta es la ley de Curie. Entonces lo que nos muestran los datos experimentales es que en efecto la magnetización va como 1 entre T para temperaturas altas, y luego se empieza a desviar conforme empezamos a bajar la temperatura. Muy bien, pues con esto damos por concluida la clase del día de hoy.